Carta sobre el humanismo, por Martin Heidegger. 4. 3. Esa opinión tiene tan poco valor como la que sostiene que la esencia de la naturaleza está encerrada en la energía atómica. Después de todo, bien podría ser que la naturaleza ocultase su esencia precisamente en la cara que presenta el dominio técnico del hombre. Así como la esencia del hombre no consiste en ser un organismo animal, así tampoco esa insuficiente definición esencial del hombre se puede desechar o remediar con el argumento de que el hombre está dotado de un alma inmortal, o una facultad de raciocinio, o del carácter de persona. En todos los casos, estamos pasando por encima de la esencia, basándonos precisamente en el fundamento del propio proyecto metafísico. Aquello que sea el hombre, esto es, lo que en el lenguaje tradicional de la metafísica se llama la esencia del hombre, reside en su existencia. Pero así pensada, la existencia no es idéntica al concepto tradicional de existentia, que significa realidad efectiva, a diferencia de la esentia, que significa posibilidad. En Ser y Tiempo, página 42, hemos subrayado la frase: la esencia del Dasein reside en su existencia. Pero aquí no se trata de una oposición entre existentia y esentia, porque aún no se han puesto para nada en cuestión determinaciones metafísicas del ser y mucho menos su mutua relación. Dicha frase encierra todavía menos algo parecido a una afirmación general sobre el Dasein, entendido en el sentido de la existentia, en la medida en que esa denominación, que fue adoptada en el siglo XVIII para la palabra objeto, quiere expresar el concepto metafísico de realidad efectiva de lo real. Antes bien, lo que dice la frase es que el hombre se presenta de tal modo que es el aquí, es decir, el claro del ser. Este ser del aquí, y solo él, tiene el rasgo fundamental de la existencia, es decir, del extático estar dentro de la veleidad del ser. La esencia extática del hombre reside en la existencia, que sigue siendo distinta de la existentia metafísicamente pensada. La filosofía medieval concibe a esta última como actualitas. Kant presenta la existentia como la realidad efectiva, en el sentido de la objetividad de la experiencia. Hegel define la existentia como la idea de la subjetividad absoluta, que se sabe a sí misma. Nietzsche concibe la existentia como el eterno retorno de lo igual. Desde luego, queda abierta la cuestión de si a través de estas interpretaciones de la existentia como realidad efectiva, que solo a primera vista parecen tan diversas, queda ya suficientemente pensado el ser de la piedra, o incluso la vida en cuanto ser de los vegetales y los animales. En cualquier caso, los seres vivos son como son, sin que por eso, como tal, estén en la verdad del ser, y sin que preserven en dicho estar, En cualquier caso, los seres vivos son como son, sin que por ser como tal estén en la verdad del ser, y sin que preserven en dicho estar lo que se presenta en su ser. De entre todos los entes, presumiblemente, el que más difícil nos resulta de ser pensado es el ser vivo, porque aunque hasta cierto punto es el más afín a nosotros, por otro lado está separado de nuestra esencia, ex-sustente por un abismo. Por contra, podría parecer que la esencia de lo divino está más próxima a nosotros que la sensación de extrañeza que nos causan los seres vivos, entendiendo dicha proximidad desde una lejanía esencial, que, sin embargo, en cuanto a tal lejanía, le resulta más familiar a nuestra esencia existente que ese parentesco corporal con el animal que nos sume en un abismo apenas pensable. Semejantes reflexiones arrojan una extraña luz sobre la caracterización habitual, y por eso mismo todavía demasiado prematura, del ser humano como animal rationale.
Si a las plantas y a los animales les falta el lenguaje, es porque están siempre atados a su entorno, porque nunca se hallan libremente dispuestos en el claro del ser, el único que es mundo. Pero no es que permanezcan carentes del mundo en su entorno, porque se les haya privado del lenguaje. En la palabra entorno se agolpa pujante todo lo enigmático del ser vivo. El lenguaje no es, en su esencia, la expresión de un organismo, ni tampoco la expresión de un ser vivo. Por eso no lo podemos pensar a partir de su carácter de signo y tal vez ni siquiera a partir de su carácter de significado. Lenguaje es advenimiento del ser mismo, que aclara y oculta. Pensada extáticamente, la existencia no coincide ni en contenido ni en forma con la existentia. Desde el punto de vista del contenido, existencia significa estar fuera de la verdad del ser. Por contra, existentia, existense, significa actualitas, realidad efectiva, a diferencia de la mera posibilidad como idea. Existencia designa la determinación de aquello que es el hombre en el destino de la verdad. Existentia sigue siendo el nombre para la realización de lo que algo es cuando se manifiesta en su idea. La frase que dice el hombre existe no corresponde a la pregunta de si el hombre es o no real, sino a la pregunta por la esencia del hombre. Esta pregunta la solemos plantear cuando de manera inadecuada, ya sea cuando preguntamos qué es el hombre, ya sea cuando preguntamos quién es el hombre, porque con ese quién o qué nos ponemos en el punto de vista que trata de ver ya una persona o un objeto. Pero sucede que tanto el carácter personal como el carácter de objeto no solo no aciertan con lo esencial de la existencia de la historia del ser, sino que impiden verlo. Por eso, en la citada frase de ser y tiempo, se escribe con muchas reservas y entre comillas la palabra esencia, página 42. Eso indica que ahora la esencia no se determina ni desde la esencia ni desde la existencia, ni desde la esencia de, ni desde la existencia de, sino desde lo extático del Dasein. En cuanto existente, el hombre soporta el ser aquí, en la medida en que toma su cuidado el aquí en cuanto claro del ser. Pero el propio ser aquí se presenta en cuanto arrojado, se presenta en el arrojo del ser, en lo destinal que arroja a un destino. Ahora bien, la última y peor de las confusiones consistiría en querer explicar la frase sobre la esencia existente del hombre como si fuera la aplicación secularizada y trasladada al hombre de una idea sobre Dios, expresada por la teología cristiana. Dios es el ser. En efecto, la existencia no es la realización de una esencia, ni mucho menos produce o pone ella lo esencial. Si se entiende el proyecto mencionado en Ser y Tiempo como un poner representador, entonces lo estaremos tomando como un producto de la subjetividad. Esto es, estaremos dejando de pensar la comprensión del ser, de la única manera que puede ser pensada en el ámbito de la analítica existencial, del ser en el mundo. Esto es, como referencia extática al claro del ser. Pero también es verdad que concebir y compartir de modo suficiente ese otro pensar que abandona la subjetividad se ha vuelto más difícil por el hecho de que a la hora de publicar Ser y Tiempo no se dio a la imprenta la tercera sección de la primera parte, Tiempo y Ser. Allí se produce un giro que lo cambia todo. Dicha sección no se dio a la imprenta porque el pensar no fue capaz de expresar ese giro con un decir de suficiente alcance, ni tampoco consiguió superar esa dificultad con ayuda del lenguaje de la metafísica. La conferencia de la esencia de la verdad, que fue pensada y pronunciada en 1930, pero no se publicó hasta 1943, permite obtener una cierta visión del pensar del giro que se produce de ser y tiempo a tiempo y ser. Dicho giro no consiste en un cambio del punto de vista de ser y tiempo, sino que en él es donde ese pensar que se trataba de obtener
llega por vez primera a la dimensión desde la que se ha experimentado ser y tiempo, concretamente como experiencia fundamental del olvido del ser. Por contra, Sartre expresa de la misma manera el principio del existencialismo. La existencia precede a la esencia. Está adoptando los términos existentia y esentia en el sentido de la metafísica, que desde Platón formula lo siguiente: la esentia precede a la existentia. Sartre invierte esa frase. Lo que pasa es que la inversión de una frase metafísica sigue siendo una frase metafísica. Con esta frase se queda detenido, junto con la metafísica, en el olvido de la verdad del ser. Porque por mucho que la filosofía determine la relación entre esentia y existentia, en el sentido de las controversias de la Edad Media, o en el sentido de Leibniz, o de cualquier otro modo, el hecho es que habría que empezar por preguntarse primero desde qué destino del ser llega al pensar dicha diferencia en el ser, entre ese esentia y ese existentia. Queda por pensar la razón por la que la pregunta por este destino del ser nunca fue preguntada, y la razón por la que nunca pudo ser pensada. ¿O acaso el hecho de que las cosas sean de este modo en lo relativo a la distinción entre esentia y existentia no es una señal del olvido del ser? Podemos suponer que este destino no reside en un mero descuido del pensar humano, y mucho menos en una menor capacidad del pensamiento occidental temprano. La distinción entre esentia, esencialidad, y existentia, realidad efectiva, que se encuentra oculta en su origen esencial, domina y atraviesa todo el destino de la historia occidental y de la historia en su conjunto bajo su definición europea. Pues bien, la proposición principal de Sartre, a propósito de la primacía de la existencia sobre la esencia, sin duda justifica el nombre de existencialismo como título adecuado a esa filosofía. Pero la tesis principal del existencialismo no tiene ni lo más mínimo en común con la frase de ser y tiempo, aparte de que en ser y tiempo no puede expresarse todavía en absoluto una tesis sobre la relación de esencia y existencia, porque de lo que ahí se trata es de preparar algo precursor. Y eso ocurre, según lo que se ha dicho, de modo bastante torpe y limitado. Aquello que todavía hoy, y por primera vez queda por decir, tal vez pudiera convertirse en el estímulo necesario para guiar a la esencia del hombre y lograr que piense atentamente la dimensión de la verdad del ser que reina en ella. Pero también esto ocurriría únicamente en beneficio de una mayor dignidad del ser, y en pro del ser aquí que soporta al ser humano existente, y no en pro del hombre, ni para que mediante su quehacer la civilización y la cultura acaben siendo un valor. Pero para nosotros, los que vivimos ahora, podamos llegar a la dimensión de la verdad del ser y podamos meditarla, no nos queda más remedio que empezar por poner en claro cómo atañe el ser al hombre y cómo lo reclama. Este tipo de experiencia esencial nos ocurre en el momento en que nos damos cuenta de que el hombre es en la medida en que existe. Si empezamos por decir esto en el lenguaje de la tradición, diremos que la existencia del hombre es su sustancia. Es por eso por lo que en Ser y Tiempo vuelve a aparecer a menudo la frase: la sustancia del hombre es la existencia. Páginas 117, 212 y 314. Lo que pasa es que, pensado desde el punto de vista de la historia del ser, sustancia ya es la traducción encubridora del griego, nuestra, una palabra que nombra la presencia de lo que se presenta y que normalmente, y debido a una enigmática ambigüedad, alude también a eso mismo que se presenta. Si pensamos el nombre metafísico de sustancia en este sentido, un sentido que en Ser y Tiempo, de acuerdo con la destrucción fenomenológica que ahí se lleva a cabo, ya está en el ambiente. Entonces, la frase, la sustancia del hombre es la existencia,
no dice sino que el modo en que el hombre se presenta al ser en su propia esencia es el extático estar dentro de la verdad del ser. Mediante esta determinación esencial del hombre, ni se desechan ni se tildan de falsas las interpretaciones humanísticas del ser humano como animal racional, persona o ser dotado de espíritu, alma y cuerpo. Por el contrario, se puede afirmar que el único pensamiento es el de que las supremas determinaciones humanistas de la esencia del hombre todavía no llegan a experimentar la auténtica dignidad del hombre. En este sentido, el pensamiento de ser y tiempo está contra el humanismo. Pero esta oposición no significa que semejante pensar choque contra lo humano y favorezca a lo inhumano, que defienda la inhumanidad y rebaje la dignidad del hombre. Sencillamente piensa contra el humanismo porque éste no pone la humanitas del hombre a suficiente altura. Es claro que la altura esencial del hombre no consiste en que él sea la sustancia de lo ente en cuanto a su sujeto para luego, y luego que él es el que tiene en sus manos el poder del ser, dejar que desaparezca el ser ente de lo ente en esa tan excesivamente celebrada objetividad.